Muy bien, ahora les voy a enseñar cómo hacer la muestra de los botones. Para eso necesitamos un pedazo de tela de 20 por 25 centímetros. Lo pueden doblar ya sea a lo largo o a lo ancho. Yo recomiendo que lo doblen a lo ancho para que nos quede de esta manera más larga, porque así les puede caber mejor todas las muestras. Entonces ya una vez que tengan su pedazo de tela doblado, eh, pueden ponerle unos alfileres en las esquinas para que no se abra la tela, ya que el acabado final que le vamos a dar a esta muestra va a ser un sobrehilado. Ya sea si ustedes van a la escuela, lo pueden sobrehilar en la escuela, y si siguen en clases en línea, pueden hacer un zigzag o algún otro tipo de puntada en la orilla. En este caso yo utilizaría este tipo de puntada ya que es parecida a un sobrehilado. Pero bueno, primero comenzamos con la muestra. Para la muestra vamos a dejar este pedazo donde está abierto hacia el lado derecho, y luego, bueno, aquí tengan en cuenta que mi cámara está como volteada, entonces este viene siendo mi lado derecho y este viene siendo mi lado izquierdo, ¿ok? Entonces voy a escoger mis botones. Les quería mostrar antes que nada pues toda la variedad de botones que hay. Estos botones los conseguí en una tienda que se llama Telas Exclusivas. Está cerca de El Nuevo Mundo, ¿no? No sé si la conozcan, la pueden buscar. Ahí de repente venden paquetes de botones. Todo este paquete de botones me costó como unos 40 pesos, y pues son bastantes y son muy variados, y yo los junté de tal manera que tuviera todos los botones similares. Entonces, bueno, voy a necesitar dos botones de dos orificios, como es el caso de este botón. Voy a necesitar también dos botones de 4 orificios, como podrían ser estos botones de 4 orificios. Bueno, en este caso mis botones de 4 orificios van a ser estos. Mis botones de 2 orificios, voy a escoger de estos que están como medio ovalados y tienen un acabado así esmaltado. Y luego voy a necesitar también dos botones fantasía. En este caso voy a escoger estos dos que ya se me pegaron con estos dos blancos, pero voy a escoger los dos de color lila, estos dos. Entonces eso ya sería todo por la parte de los botones. Después utilizaríamos lo que viene siendo los broches y los ganchos. Aquí está un ejemplo de los broches. Ya les había comentado en clase que hay broches más grandes, hay broches más pequeños. Vienen por lo general por medida. Eso depende de la tienda donde los compren. En este caso tengo esta medida que dice que es del número 2. Pero si ustedes sienten que van a batallar, pues les recomiendo conseguir unos más grandes. Después estaría el gancho del macho y hembra, que tiene dos partes. Tiene la parte macho y la parte hembra, que ya después les mostraré más a detalle. Entonces voy a hacer todo esto a un lado por mientras. Y voy a comenzar con mis dos botones de dos orificios. Primero, para eso voy a necesitar preparar el hilo que voy a utilizar. Yo voy a agarrar un pedazo más largo de hilo porque voy a utilizar un poco más. Trato de agarrar como el largo de mi antebrazo unas 2 o 3 veces. En este caso tengo como 4 veces el largo de mi antebrazo. Y voy a doblar mi hilo a la mitad. Ahorita les muestro cómo. Aquí está mi hilo a la mitad, doblado. Ya las orillas también están aquí, las dos orillas juntas.
y voy a tomar mi aguja. Voy a meter mi aguja en este doblez del hilo y lo voy a volver a acomodar a la mitad. Y si se dan cuenta, yo tengo ahora 4 hilos, por decirlo de alguna manera, en mi aguja. Aquí debería de haber 4 hilos. Ya solamente hago un nudo al final y corto el sobrante después del nudo. Y listo. Para coser el primer botón, lo que voy a hacer es un nudo por atrás. No necesito una medida para ubicar el botón, pero más o menos calcúlenle que no esté tan cerca de la orilla, aproximadamente como 1,5 centímetros o algo por el estilo. También deben de calcularlo de acuerdo a la anchura de sus botones. Si sus botones son muy grandes, pues tendrían que centrarlos un poco más. Entonces, para el primer botón voy a comenzar dejando el nudo por la parte de atrás. Meto el hilo, aquí ya salió, y lo meto en el otro orificio. Y simplemente voy a dar alrededor de 5 a 6 vueltas. Ahorita esta es mi primera vuelta. Nos fijamos que detrás no queden como este tipo de sobrantes. Para corregir eso simplemente jalamos el nudo y lo volvemos a meter y ya se corrigió ese sobrante. Entonces por atrás también nos podemos fijar que nos quede la costura bien hecha. Aquí doy mi segunda vuelta. Aquí me fijo que esté más o menos el hilo recto del otro lado. Ya voy por la tercera. Y en este caso creo que no necesito tanto. Voy a poner la cuarta y ya sería la última. Esta es la forma como más sencilla de colocar un botón de forma rápida para cualquier apuro. De igual manera, el nudo que yo voy a hacer no es agarrando un pedazo de tela, como muchas piensan. Yo simplemente lo que hago es que acomodo aquí el hilo, hago como un círculo con el hilo, agarro la aguja, le doy la vuelta a la aguja como unas 3 o 4 veces, estiro el hilo de esta manera y voy acomodándolo para que el nudo me vaya quedando lo más cerca posible de la tela. Y una vez que ya lo tengo como posicionado lo más cerca posible de la tela, lo agarro con mi uña, o sea, sostengo el nudo con mi uña, jalo el hilo y ya me quedó el nudo cerca de la costura. Ahí lo que puedo hacer es darle otra vuelta, porque si se fijan el nudo me quedó como largo, no me quedó como en forma de círculo. Entonces para hacer eso vuelvo a repetir el proceso, pero solo paso la aguja una vez en el nudo y trato de que el nudo me quede debajo del nudo que ya hice, porque de esa manera va a quedar como un círculo. Si se fijan, disculpa, mi cámara se está cayendo. Si se fijan, aquí yo hice un nudo de cada lado de la línea y ya simplemente voy a cortar el sobrante del hilo. Y así sería mi primer botón. Como todavía tengo algo de hilo, voy a seguir con este mismo hilo que utilicé
Entre más hilo ustedes utilicen, pues menos van a tener que reemplazar el hilo de nuevo, ni van a tener que volver a enhebrar la aguja, pero todo tiene sus pros y sus contras. En este caso, si ustedes utilizan un hilo demasiado largo, muy probablemente no van a batallar mucho, se les va a enredar mucho y se les va a hacer muchos nudos. Entonces, bueno, aquí ya voy a posicionar mi segundo botón. En este caso lo que voy a hacer es que voy a dejar el nudo por encima. Entonces aquí ya tengo el nudo, aquí me quedó, aquí me fijo que me quedó como un hilo salido. Entonces voy aquí a calcular el siguiente orificio por atrás. Aquí ya lo tengo y le voy a dar de igual manera unas 3 o 4 vueltas. Como ven, cada botón va a tener su propia manera de coserse, entonces deben de poner atención a las indicaciones que yo doy, ya que aunque ustedes lo hagan de la manera que ustedes quieran, yo me voy a dar cuenta si lo hicieron como se los pedí. Entonces ya al último lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestra aguja, pero sin salir por el orificio de aquí del centro. Vamos a sacar la aguja por aquí al lado, como se puede observar aquí. Vamos a sacar la aguja así y vamos a darle vueltas a nuestro botón como unas 3 a 5 vueltas. Y ya cuando dimos esas vueltas vamos a hacerle un nudo, pero le vamos a hacer un nudo dándole más vueltas. O sea, voy a colocar el hilo de esta manera y luego vamos a pasar la aguja por este hilo que dejé así en forma circular. Lo paso y así es como hago un nudo. Le voy a hacer unos 2 o 3 nudos para que no se me deshile después. Aquí tengo problemas con el alfiler que dejé para que no se me moviera la tela. Como ven, es muy fácil de hacer este tipo de nudos. Y aquí es donde les voy a comentar cuál es la diferencia entre el primer botón y el segundo botón. Digo, además de las vueltas que se le dieron, tienen una gran diferencia, ya que un botón tiene más tensión y el otro botón tiene menos tensión. El primer botón, como no le realicé ninguna vuelta y lo cosí así simplemente, pues está muy sujeto a la tela. En cambio, el segundo botón, como le di vueltas, se pudo separar un poco más de la tela. Y la diferencia que tienen es que el segundo botón sería más sencillo de pasarlo por un ojal. ¿Qué es un ojal? Pues un ojal es la otra extremidad de la prenda donde se meten los botones, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los siguientes botones, los botones de 4 orificios. Aquí yo voy a utilizar estos dos. Ustedes pueden escoger el lado que a ustedes les guste más. En este caso yo lo voy a dejar de este lado y voy a volver a enhebrar mi aguja. De igual manera voy a enhebrar mi aguja de tal manera que me queden 4 hilos. Si ustedes no utilizan ese método, al momento de coser un botón, muy probablemente tengan que darle más pasadas a su botón. O sea, en vez de darle 5 vueltas, le van a tener que dar 10 vueltas para que queden bien sujetos. Entonces, pues coser un botón sí tiene su ciencia, para que queden bien justos y para que queden reforzados, ¿no?
Estoy enhebrando mi aguja. Ya casi termino. Si es que puedo, este video lo voy a subdividir en varias partes para que ustedes se puedan saltar las partes donde no estoy haciendo nada, como cuando estoy enhebrando la aguja. Pero bueno, en este caso, este botón lo que voy a hacer va a ser igual que el segundo. Voy a dejar el nudo por el frente. Entonces coloco aquí mi nudo y luego calculo acá por atrás donde seguiría el siguiente orificio, y en este caso voy a hacer mi puntada en X, ya que cuando nosotros tenemos un botón de 4 orificios podemos hacer una puntada en X o podemos hacer una puntada con 2 líneas paralelas, pero en este caso a mí me gusta más en X. Siento que queda mejor en cuanto a presentación. Entonces aquí me estoy dando cuenta que me quedó algo de hilo. Siempre estén pendiente de la parte de atrás porque si no les pueden quedar hilos salidos. Y le calculo para sacar mi aguja por el siguiente orificio. Aquí lo que pueden usar es un dedal para que no se anden picando el dedo. Si van a utilizar un dedal, pues, o sea, si son diestras, tendrían que ponerse el dedal en el pulgar izquierdo, y si son zurdas, pues tendrían que ponérselo en el pulgar derecho, ¿no? Entonces sigo con mi puntada en X, le voy a dar aproximadamente 4 pasadas de cada lado. Checando que la costura por atrás también se vea estética. Para esto hay que tener mucha paciencia porque, como les digo, se pueden hacer nudos muy fácilmente. Y recuerden siempre seguir el mismo patrón que siguieron desde el principio. En cuanto a la dirección que están utilizando para coser sus hilos, ¿no? Aquí ya voy por mi tercera pasada. Ya esta sería mi última pasada. Ahora, para terminar, vamos a hacer lo mismo que en el segundo botón de 12 orificios. Vamos a pasar nuestra aguja por acá, pero no la vamos a pasar por un orificio, sino que la vamos a sacar por acá atrás del botón, ¿no? Y de igual manera le vamos a dar unas 3 o 4 vueltas y vamos a hacerle 3 nudos de la forma que ya expliqué, de esta manera. Aquí se apoyan de su dedo índice, como haciendo un tipo gancho. Y listo. Cortan el hilo de tal manera que no se note tanto en el frente. Y ya estaría listo nuestro tercer botón. En este caso voy a tener que reemplazar el hilo de nuevo porque utilicé mucho hilo y ya no me queda un pedazo decente para coser mi próximo botón. Entonces de nuevo las voy a dejar aquí esperando mientras enhebro mi aguja. Bueno, ya teniendo mi aguja con hilo lista, el siguiente botón lo vamos a hacer con una puntada invisible.
Entonces voy a tomar mi otro botón, que no lo encuentro. Aquí está. Para hacer esta puntada invisible, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro botón, vamos a calcular aquí donde lo queremos, vamos a pasar nuestra aguja, no es cierto, olvídenlo, así no era. Ok. Bueno, aquí ya tenemos la marca de donde vamos a tener nuestro hilo. Aquí se quedó marcado un poco abierto la tela. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar la tela, pero solo la tela de enfrente, porque recuerden que este es un pedazo de tela doblada. Entonces yo aquí voy a sacar mi hilo, mi hilo a la altura que calculé que va a estar el siguiente orificio. Lo voy a dejar así. Aquí voy a arreglar esto y voy a meter mi botón por la aguja, así. Y como pueden ver, del otro lado no se ve nada porque yo hice una puntada invisible ocultándolo en la tela de atrás. Y de igual manera así voy a estar pasando mi hilo en las siguientes puntadas. Entonces acomodo otra vez mi botón, agarro solo el hilo de abajo, hago la siguiente puntada. Aquí les convendría utilizar su botón de forma que la curvatura esté dando hacia la cara de abajo. En este caso mi botón no tiene una curvatura, tiene como una hendidura, entonces sería más fácil utilizar esta hendidura hacia abajo, pero como yo ya coloqué mi botón, así voy a continuar. Entonces ya sería mi última pasada. Y también la otra característica que va a tener este hilo, esta puntada, es que voy a poner unas agujas encima para que me queden las puntadas más sueltas. En este caso no tengo a la mano unos alfileres, entonces voy a utilizar unas agujas. Voy a terminar de colocar aquí mi puntada en X. Se me hizo aquí un desorden, pero ya lo arreglé. Entonces voy a colocar aquí dos agujas en el centro, debajo de los hilos. Y como ya se imaginarán, esto va a ayudar a que el hilo tenga menos tensión una vez esté terminado. Entonces me voy a fijar por dónde metí, por dónde debería salir la aguja en esta ocasión. Voy a elevar un poquito más la cámara. Y este botón al final no va a necesitar tener las vueltas que hice en los últimos dos botones, ya que este botón ya va a tener el espacio extra que necesitaba entre la tela y el botón. Entonces, como ven, estoy batallando un poco, no estoy sacando el hilo directamente por el orificio del botón, ya que pues es un poco complicado, ¿no?
Si pueden observar, la técnica que estoy utilizando es que saco el hilo, o sea, pellizco un poco la tela para sacar la aguja, así, solo pasándola por la tela de enfrente, y después ya meto la aguja por el orificio correspondiente donde debería de haber salido el hilo. Y listo. Ya le di aproximadamente unas 4 pasadas de cada lado de la X. Ahora voy a hacer un nudo, pero este nudo no lo voy a hacer dando vueltas. En este nudo sí puedo agarrar, puedo pellizcar un poco la tela con mi aguja, pero recuerden que este pellizco lo tengo que hacer solo a la tela de enfrente. Entonces deben de tener cuidado de no agarrar la tela de atrás. Para hacer eso pueden deslizar con las yemas de sus dedos la tela de abajo para que quede un espacio y no agarren la tela. Y ya dando ese pellizco, metiendo el hilo por la hendidura que nos queda con el hilo sobrante, estiramos y hacemos un nudo. Siempre hay que hacer alrededor de 2 o 3 nudos para reforzar el botón. En este caso voy a hacer solo 2 para no demorarme tanto. Retiramos las agujas y cortamos el sobrante del hilo. Como ven, pues este hilo ya queda, este botón ya queda un poco más suelto. Este sería el botón con menos tensión. Ya lo que sigue sería coser 2 botones fantasía. Aquí va a ser el mismo proceso para los 2 botones que les voy a mostrar a continuación. Estos son los botones que les comenté que iba a utilizar. Recuerden que los botones fantasía pueden tener el diseño que quieran. La única requerimiento que se necesita es que tenga una hendidura de esta manera, como de forma de anillo. Y ok, ya teniendo nuestra aguja con hilo lista, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar, bueno, primero vamos a colocar el botón donde queremos tenerlo, y ya teniendo el cálculo vamos a pasar la aguja dejando el nudo por la parte de enfrente. En esta puntada sí se va a ver el hilo por la parte de atrás, no va a ser una puntada invisible. Entonces recuerden siempre acomodar bien su nudo. Voy a hacer un cálculo. Como es en forma de anillo, voy a sacar aquí mi aguja como unos 2 milímetros por debajo del nudo que ya dejé, de esta manera, y ya después puedo ahora sí meter mi botón de esta manera. Doy la siguiente puntada donde comencé con mi nudo y saco de una vez también la aguja por la parte donde lo marqué también del otro lado, de esta manera. Y ahora sí lentamente pues voy poniendo aquí mi botón. Entonces le vamos a dar mínimo 5 pasadas a este botón, ya que pues como solo tiene un orificio pues necesita más refuerzo. Pasamos la aguja por acá, por el orificio, damos nuestra puntada, entonces ya para terminar le vamos a hacer un nudo también pellizcando la tela
o inclusive podríamos meter la aguja por este anillo de hilo que también formamos. Simplemente lo pasamos por acá de esta manera, y ya con este anillo de hilos que se formó aquí metemos la aguja y hacemos el nudo. Como siempre vamos a hacer de 2 a 3 nudos. Y así nos quedaría en la parte de atrás. Así. Entonces, el siguiente botón no lo voy a hacer para ahorrarme un poco de tiempo y que el video no quede más largo de lo que ya va a quedar. Así que nomás lo voy a colocar aquí con un alfiler para dar la apariencia de que ya lo coloqué. Ahí está. Lo siguiente viene siendo ya sean el broche macho y hembra o los botones. En mi caso voy a continuar con el broche macho y hembra. Aquí voy a colocar las dos piezas del juego. Como les comenté, aquí ya hay dos piezas. Esto vendría siendo la pieza macho, la que tiene como un tallo, esta, y esta sería la pieza hembra, la que tiene como una forma en U. Entonces, para colocar estas piezas necesitamos una aguja un poco más delgada. Si ustedes consiguen una aguja más delgada estaría mejor. Por ejemplo, la aguja que yo estaba utilizando es esta, pero ahora voy a utilizar esta otra aguja que es mucho más delgada. Para hacer estas puntadas, ya que como esta pieza es un poco complicada, tiene orificios muy chicos, nos ayudaría más utilizar una aguja delgada. En este caso no vamos a juntar los 4 hilos, en este caso simplemente vamos a meter un hilo a nuestra aguja y vamos a hacer un nudo con las dos extremidades del hilo. Voy a batallar un poco más, me va a tardar un poco más porque esta aguja, como es más delgada, tiene un orificio más chico y es más difícil de enhebrar. Pero bueno, ya la enhebré. Ahora les muestro aquí que simplemente tengo 2 hilos. Voy a hacer mi nudo así, de esta manera al final, solo con 2 hilos, ya que si yo utilizo 4 hilos en esta ocasión, pues me va a quedar muy gruesa la puntada y pues no, se nos va a complicar más hacer esta muestra. Entonces hago el nudo, corto aquí. Aquí lo que voy a hacer también, voy a pasar mi aguja por en medio de las dos telas para dejar el nudo del otro lado y que no se vea por atrás, porque si no va a interferir mucho. Entonces aquí le calculo, aquí tengo mi mano entre las dos telas, saco mi aguja y así es como dejo el nudo por atrás. Y voy a agarrar primero mi pieza macho. Aquí falta, déjenme acomodo la cámara para que no se me esté cayendo a cada rato.
Es un poco complicado, pero bueno. Aquí voy a pasar la aguja por este orificio, por uno de los dos orificios circulares del gancho macho, para colocarlo en posición, y lo tomo de esta manera. Con mi pulgar voy a sostener la parte del tallo, ¿no? Y voy a hacer de 4 puntadas, pero voy a pellizcar la tela de forma que solo voy a agarrar la tela de abajo, digo, la tela de la cara de enfrente, para no dejar marcas en la tela de atrás. Entonces hay que tratar de distribuir estas puntadas a lo largo de la semicircunferencia que tenemos aquí abajo, para que se fije de una mejor manera, ¿no? Recuerden que a veces se pueden hacer nudos. En estos casos lo que pueden hacer si el nudo ya se hizo demasiado complicado, pues van a tener que cortar de nuevo el hilo y van a tener que comenzar. Pero con paciencia se puede recuperar bien. Y también pasa mucho que el hilo se agarra del mismo gancho, como me está sucediendo aquí. Aquí también hay que tener paciencia y hay que revisar dónde es que el hilo se metió. Esto. Entonces llevo 2 puntadas, voy a hacer unas 3 puntadas más a lo alrededor de la semicircunferencia, como ya les mencioné. Yo les recomiendo que utilicen el hilo Gutermann en estos casos, ya que está como más lisito, no es tan poroso, entonces nos ayuda a que en ocasiones en las que se nos hace nudos, los nudos se deshagan más fácilmente. También otro tip que pueden seguir para que no se les hagan los nudos es que cuando pasen el hilo lo hagan de forma lenta, porque así pues no va a tener tanto problema. Ya en esta puntada voy a pasar la aguja por atrás para que desemboque en el siguiente orificio. Hay que asegurarnos de agarrar siempre el gancho y no dar puntadas que terminen simplemente sin agarrar nada. A veces pasa con este gancho, como tiene aquí una abertura, se nos puede salir el hilo sin que nos demos cuenta. Y listo. Ahora ya voy a, en la siguiente puntada, pasar mi aguja a que me sostenga la parte del tallo, que si ustedes observan, la parte del tallo tiene como una pared
tiene como una curvatura si la vemos de lado. Entonces hay que tener en cuenta que debemos de solo tomar como la parte de abajo sin agarrar la parte de arriba. Como sea, ya les enseñé en la clase una imagen donde muestra bien cómo es que debemos de sostener estas piezas. Y recuerden que no hay que pasar el hilo por la parte de la tela de atrás. Estas piezas se suelen poner al ras de un pantalón, o sea, en la cintura de un pantalón, de una falda. Entonces no queremos que la puntada se vea por el otro lado, porque el otro lado sería una parte visible de nuestra prenda. Entonces por eso se hacen puntadas invisibles en esta ocasión. Ya para hacer el nudo, para cerrar esta pieza, vamos a agarrar de aquí de las puntadas que hicimos en el tallo y vamos a meter nuestra aguja por el hilo de ahí, pero por acá atrás. Y vamos a hacer 2 nudos. Las pasadas que se le dieron en el tallo, no sé si lo mencioné, le di aproximadamente 5 pasadas. Y ya así sería esta pieza. La siguiente pieza va a ser un poco más sencilla por la morfología que tiene. Voy a enhebrar mi aguja de nuevo, de la misma manera como lo hice con el otro gancho, y de la misma manera voy a dejar mi nudo por atrás entre las 2 telas. Aquí calculo que esté a la misma altura de mi otro gancho. Y vamos a colocar aquí nuestra pieza, la pieza hembra. Entonces vamos a darle aproximadamente también de 5 a 6 puntadas. En este caso voy a comenzar de afuera hacia adentro. Recuerden, siempre que se les queden hilos así como salidos, estiren el hilo hacia afuera y vuélvanlo a estirar hacia adentro para que se acomode el hilo. Aquí tenemos 2 hilos, recuerden. Entonces, si eso no se soluciona tirando de un hilo, lo pueden dividir en los 2 hilos que son, y ya les tiran de los 2 lados, y de uno tiene que corregirse ese error.
En partes como estas se van a dar cuenta que si no consiguen una aguja delgada van a batallar mucho, entonces por eso se los recomiendo. Ustedes siempre pueden pedirle a la vendedora en la mercería que les muestre las agujas para que ustedes se cercioren si son las que ustedes necesitan. La pueden pedir como aguja chaquirera, porque también se utilizan, como son muy delgadas, para colocar la chaquira. Entonces aquí, ya finalizando este juego de ganchos, les voy a mostrar una imagen para que visualicen también y no se queden con la duda. Así es como tiene que quedar la pieza hembra del gancho y así es como tiene que quedar la pieza macho del gancho, justo así y así. Y así es como ya se colocaría, por ejemplo, en la cintura de una falda, de un pantalón, al ras de la tela, para que se puedan conectar. Entonces, como se pudieron dar cuenta, también se le tienen que dar otras 2 puntadas al gancho en esta parte, pero por el momento no es necesario, así que lo pueden dejar así. Para hacer el nudo, de igual manera pueden pasar la aguja dando un pellizco en la parte de atrás, en donde ustedes crean que se va a notar menos el nudo. Y me hacen 2 nudos o 3. Aquí se me está mezclando con los hilos de la manta, pero bueno. Ahora siguen las muestras de los broches de presión. En este broche tenemos 2 piezas. Tenemos la pieza como donde está el chupón, que tiene como esta protuberancia aquí, que es similar a un chupón. Y tenemos esta pieza que también tiene un chupón de un lado, pero se puede decir que tiene una curvatura. Entonces, la forma en la que nosotros colocamos esta pieza es la pieza de la curvatura, que tiene que es como si fuera un plato y en medio tuviera un chupón, o también tiene la forma como de un sombrero mexicano, donde está la cabeza. Bueno, la parte de la cabeza del sombrero va al revés, entonces nos quedaríamos con esta parte hacia abajo. Entonces primero vamos a colocar en el orden que ustedes quieran, ya sea si quieren la parte plana con el chupón o la parte curva que parece sombrero. En mi caso voy a comenzar primero con la parte curva, y como también va a ser colocado con puntada invisible, voy a pasar mi aguja. En este caso puedo dejar el nudo por la parte de arriba, pero recuerden no tomar el hilo de la tela de atrás. Entonces estoy haciendo mi nudo. Voy a colocar mi
mi broche como en forma de cruz, como teniendo los dos orificios, uno arriba, uno abajo y dos hacia los lados. Y voy a pasar mi aguja por uno de los orificios. Esta muestra también la recomiendo que la hagan con una aguja delgada si es que van a utilizar un broche de tamaño chico, y me van a pellizcar también la tela sin agarrar la tela de atrás para hacer las puntadas. Aquí le vamos a dar 3 pasadas por orificio, ya que si ustedes observan las dos piezas se van a dar cuenta que tienen un orificio de cada que tienen 4 orificios cada pieza. Entonces aquí ya le di 3 pasadas. Aquí en vez de sacar la aguja la voy a pasar por abajo y la voy a sacar por el siguiente orificio. Así, con la curvatura hacia abajo es como se debe de coser el broche, ya que si no lo colocamos de esta manera pues no va a embonar con la otra pieza, entonces ya no tendría una funcionalidad. Entonces le dan 3 puntadas o 4, como vean, por cada orificio. Aquí por cuestiones de lo mismo, de que ya sé que el video quedó muy largo, pero para que no quede más largo pues solo le voy a dar una puntada de cada lado. Pero como sea, ustedes sí háganle más puntadas. Yo lo voy a revisar y me voy a dar cuenta si le dieron las puntadas necesarias. Entonces aquí ya directamente podemos también pasar la aguja hacia el otro lado, si es que todavía les queda un buen tramo de hilo que crean que sí van a poder poner la siguiente parte del broche. Y aquí tengo mi broche. Aquí hay dos opciones. Si ustedes utilizan una aguja normal, como de un grosor normal, y no utilizan esta aguja delgada, van a tener que coser individualmente cada uno de los orificios. Pero en este caso sí se me va a hacer sencillo hacerlo justamente de la misma manera en la que hice el broche. Entonces le doy 3 o 4 puntadas por orificio, pero en esta ocasión yo solo voy a hacer una puntada de cada lado para no tardarme tanto. Y tampoco estoy agarrando la tela de atrás, ya que esta pieza, igual que como con los ganchos, no queremos que se note la costura por el otro lado. Y aquí para hacer el nudo agarramos el túnel que se hizo con las puntadas con el hilo. Pasamos la aguja por el anillo que se forma de hilo y lo apretamos. Y así ya tenemos un nudo. Vamos a hacer 2 nudos o 3 dependiendo. Para que
esté reforzado y nunca se caiga. Ok. La siguiente muestra de la presilla y del ojal se las voy a hacer en el próximo video, porque este video ya quedó demasiado largo. Y en el caso de las que ya les enseñé estas muestras en la clase, pues ya no necesitan ver este video. Solo tendrían que ver el video de la presilla y el ojal. Entonces eso ya sería todo.